un domingo más sean bienvenidos cada uno de ustedes a este culto de la Iglesia Bautista Misionera en Carapachay. Los invito a buscar en la palabra de Dios el Salmo 119. Vamos a leer desde el versículo 41 al versículo 48. Por favor, acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Que como iglesia, todos los que nos reunimos hoy, podamos desear cantar la palabra de Dios, a hablarle mediante la oración al Dios de la palabra, y escuchar su palabra mediante la exposición de ella para llevarnos a la obediencia, para que nuestra boca proclame sus verdades, para que proclame el Evangelio a este mundo que se pierde, pero que por gracia puede ser salvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Padre pidiendo su bendición en este culto. Oremos. Dios, gracias Padre por reunirnos una vez más. Sabemos, deseamos, clamamos que pronto podamos vernos cara a cara cada uno de los hermanos. Entendemos la situación, pero no dejamos de pedirte que el deseo de nuestro corazón es reunirnos en la iglesia como un cuerpo y poder mutuamente estimularnos a las buenas obras. Pero por estos medios que por tu gracia tenemos, que podemos usarlos para la santificación y la salvación de las almas, rogamos que sea así este domingo. Utiliza tu palabra, la cual cantemos, la cual escuchemos, y también, Padre, escucha nuestras oraciones que hacemos como iglesia local en Carapachay. Rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, te declaro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes te quisiste rescatar. Amazon que redimiste, porque detuviste amor, ellas te compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llenarlos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio.
Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador. Río de gracia
Antes de pasar al tiempo de la exposición de las Escrituras, vamos a disfrutar de un tiempo especial. Muchos hermanos, mediante videollamadas, organizando a través de la cuarentena, han podido hacer una canción especial con video para que nosotros como iglesia disfrutemos. Y obviamente pensemos en nuestro Salvador, especialmente como una fuente de agua viva, que es capaz de saciar nuestra vida en su totalidad. Así que vamos a tener este tiempo que han organizado muchos hermanos del Ministerio de Alabanza y luego de este tiempo pasaremos a la palabra de Dios. Hola hermanos amados, muy buenos días. Les invito a abrir la Biblia y a leer juntos Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Se hará evidente a medida que, leamos el contenido de este párrafo, que precisamos santificar la lengua en la iglesia. Tanto en el púlpito los maestros como en los bancos, los miembros, todos necesitamos santificar la lengua en la iglesia. Leemos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tremendo, hermanos. Necesitamos santificar la lengua en la iglesia. Vamos a orar. Dios, por favor, usa tu palabra, mi Señor. Acabamos de leer que todos nosotros pecamos con nuestra lengua, con nuestras palabras. Te pedimos, por favor, que utilices ahora este texto, Dios, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que podamos ser hombres de Dios preparados para toda buena obra. Ayúdanos, santifícanos, pastorea nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Precisamos santificar la lengua en la iglesia, hermanos. En Proverbios 18:21, la Biblia dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Es tremendo. La lengua es poderosa tanto para edificar y bendecir una vida como para derribar y destruir esa vida. No es un tema menor. Por eso, en capítulo 1, verso 26, Santiago dijo que la verdadera religión, esa piedad corporativa que vivimos cuando nos reunimos y que agrada a Dios, se caracteriza por el control de la lengua. Claro que sí, porque con la misma lengua podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Con la misma lengua podemos perdonar o condenar, alegrar o entristecer, sanar o herir, alentar o desalentar a las personas. Así que, hermanos, debemos santificar la lengua en la iglesia. Y aquí en este texto veremos algunas razones. En primer lugar, porque daremos cuentas a Dios por eso. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, porque la lengua es poderosa para dirigir vidas. Versículos 3 al 5. En tercer lugar, porque la lengua es poderosa para destruir vidas. Verso 6. En cuarto lugar, porque la lengua es muy difícil de dominar. Versículos 7 y 8. Y en quinto lugar, porque la lengua es propensa a la hipocresía. Versículos 9 al 12. Hermanos, debemos santificar la lengua en la iglesia, en primer lugar, entonces, porque daremos cuentas a Dios por eso. Noten, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La frase verbal ahí que se traduce, no os hagáis maestros, es una prohibición a detener algo, digamos, que se estaba haciendo. ¡Wow! Santiago, cuidado, leamos bien, no está desalentando a los maestros llamados por Dios a enseñar la Biblia a que dejen de hacerlo o desear hacerlo. Lo que él quiere decir es que nadie debería meterse a nadar en las aguas de la enseñanza bíblica si no está espiritualmente calificado para hacerlo. Recuerden
que estos hermanos referidos aquí, por un lado, como vemos en el verso 1, se autoproclamaban maestros de la palabra en la iglesia, pero por el otro, fíjense en capítulo 4, verso 11, murmuraban de los hermanos de la iglesia. Dice allí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Entienden? Ellos por un lado estaban llenos de celos, de amargura y orgullo en su corazón, como vemos en el capítulo 3, verso 14. Por eso vivían peleándole en la congregación, como vemos en el capítulo 4, verso 1, pero a la vez querían ser maestros de la palabra en la congregación. Ese es el punto y ese es el problema. Por eso Santiago dice, no, momentito. Por favor, dejen de autoproclamarse maestros si no están espiritualmente calificados para hacerlo. Saben, hoy es igual. Hay personas en las iglesias que pretenden ser maestros de la palabra en sus diferentes ministerios posibles, ¿no? Mientras que sus vidas cotidianas contradicen las enseñanzas de esa palabra que quieren enseñar. Quieren enseñar en la iglesia, pero son ásperos o ausentes en sus hogares. Quieren enseñar, pero son orgullosos para aprender. Quieren enseñar, pero no quieren perdonar. Quieren enseñar, pero viven criticando a los demás. Quieren enseñar, pero no aman a su cónyuge. No son ejemplo de piedad para sus hijos, no se sujetan a sus líderes, no aman a sus enemigos, ni a sus hermanos. Ese es el punto. Pero alguien dirá, Santiago, perdón, un momentito, ¿no dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, que si uno anhela el pastorado y la tarea de enseñanza que conlleva, desea una buena obra? Sí, pero también Pablo dijo que la persona que anhela el pastorado debe ser irreprensible, tanto en su hogar como en la iglesia, como en su comunidad. Y ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué entonces deberíamos abstenernos, ¿sí?, de autoproclamarnos maestros si no somos irreprensibles? El texto dice, porque sabiendo, que recibiremos mayor condenación. Quizás la traducción mayor condenación es un poco desafortunada, porque en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Literalmente, en realidad, esta frase mayor condenación significa un juicio más estricto, más severo, una vara más alta, ¿sí?, para medir. Santiago aquí parece anticipar el juicio del tribunal de Cristo, en el cual todo creyente, según 2 Corintios 5:10, deberá presentarse delante del Señor y rendir cuentas de lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea vano. Esa es la idea. Tremendo. Noten que Santiago aquí se incluye, digamos, en este grupo de maestros que están a punto de recibir un juicio más severo o que van a ser medidos con una vara más alta que el resto de los cristianos. Qué interesante y qué bueno que lo haya dicho, porque ni siquiera los escritores de la Biblia, que fueron impulsados por el Espíritu Santo a escribir, están exentos de este juicio, de esta vara alta. Todo maestro de las Escrituras debe ser diligente, debe romperse el alma, es la idea, para presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad, según 2 Timoteo 2:15. Hermanos, el maestro de la Biblia recibirá un juicio más estricto, esa es la idea, delante del Señor. Y quizás muchos seamos avergonzados por cosas que hemos dicho, por cosas que no hemos aplicado. Tremendo. ¿Por qué seremos avergonzados? Porque el maestro bíblico ejerce mayor influencia sobre la iglesia que el resto de los hermanos. ¿Por qué un juicio más severo para con el maestro de la Biblia? Por el nivel de influencia que ejerce. Como dice el pastor MacArthur, pecar con la lengua cuando estamos solos o con amigos ya es bastante malo, dice. Pero pecar con la lengua en público, cuando estamos en función de hablar a la gente de parte de Dios, es inmensurablemente
peor. O como decía Spurgeon, no es lo mismo que se detenga mi reloj personal a que se detenga el cronómetro nacional. Si bien el desperfecto es el mismo, la cantidad de personas afectadas por ello no lo es. Y así, hermanos, el pecado de la lengua, tanto de los creyentes, de los miembros de la iglesia, como el de los maestros, es el mismo, es horrible delante de Dios. Pero la influencia que ejerce en el pueblo de Dios, el maestro es muy diferente. El pecado de la lengua va a afectar muchísimas más vidas que el de un creyente individual. Se dice que John Knox estaba tan atemorizado por la responsabilidad que tenía de enseñar la palabra de Dios, que antes de dar su primer sermón lloró incontrolablemente. Y durante el sermón tuvo que salir del púlpito, recuperarse y luego volver y terminar de predicarlo. Tremendo. ¿Por qué? Tanta solemnidad, porque los maestros nos enfrentamos al especial peligro de usar mal la lengua y recibir por eso un juicio más severo y salir avergonzados delante del Señor, por no haber usado bien las Escrituras o por no haber vivido bien, ¿sí? De acuerdo a las Escrituras. ¡Wow! ¿Por qué los maestros están en este especial peligro, en esta situación tan vulnerable? El verso 2 responde, porque todos ofendemos muchas veces, ese es el punto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago, otra vez, humildemente, se incluye en el grupo de los que ofenden muchas veces. Todos, hermanos, tropezamos con las palabras. Lamentablemente hacemos tropezar a otros también con nuestras palabras. Pero cuidado, la expresión muchas veces no significa siempre o todo el tiempo, ¿está bien? Cuidado con decir cosas como esta, bueno, es mi temperamento. Si te gusta bien lo que te digo y si no, lo siento. No, esa no es la actitud de un hombre espiritual, de un hombre maduro. Es cierto, todos ofendemos muchas veces, pero todos debemos quebrantarnos, pedir perdón a Dios y a los ofendidos todas las veces que sea necesario también. ¿Se entiende? Tal es el caso, así es tan importante esto que Santiago dice, si alguno no ofende, la idea es habitualmente, con sus palabras, es un varón perfecto o maduro espiritualmente. ¿Entienden? Porque ese hombre va a ser capaz, dice allí, de refrenar todo su cuerpo, es decir, toda su vida en totalidad, toda su personalidad, todo su ser. Esa es la idea. Esto implica que si un creyente puede controlar su lengua en el poder del Espíritu, una lengua que es tan propensa al pecado, que es tan rebelde, entonces podrá controlar cada aspecto de su vida. Y esto es verdad, piensen, ¿qué es más difícil? ¿Abstenerse de golpear a un hermano en el contexto de la reunión en la iglesia? ¿O murmurar de él en secreto, en privado, en nuestros hogares? ¿Qué es más difícil? ¿Evitar la violencia física o la verbal? ¿Evitar un golpe o abstenerse de criticar o de chismear? Por eso, insisto, en capítulo 1, verso 26, Santiago nos dice que el descontrol de la lengua es una de las expresiones de la religión hipócrita que desagrada a Dios. Si alguno se cree religioso, dice allí, noten conmigo, 1.26, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. La religión del tal es vana. Tremendo el énfasis que pone Santiago en el autoengaño. El que no controla su lengua, dice allí, engaña a su propio corazón. Quizás piense que en su proceder hipócrita engaña a los demás, pero al primero que engaña es a sí mismo. Wow. ¿Por qué? Porque piensa que es un gran religioso, un hombre espiritual y fiel, cuando en realidad todo lo que hace es vano, su religión es vana. ¿Entienden? Y uno dice, pero esto es tan grave, tan serio. Sí, porque si mi lengua no está controlada por el Espíritu de Dios, tampoco lo va a estar mi
mundo interior, mi corazón. Jesús lo dijo claramente en estas palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven? La boca es el vehículo, digamos, por el cual lo que está aquí oculto en el corazón sale al exterior y se materializa. Tremendo la religión, por eso, que no transforma el corazón y por tanto la lengua, es totalmente vana, es decir, hueca, vacía, carente de significado delante de Dios. Y es cierto, hermanos, pensemos, ¿de qué sirve participar de las actividades ministeriales? No sé, tocar un instrumento, presidir un culto, cantar alabanzas, enseñar la Biblia, que es el tema puntual aquí, o estudiarla, no sé, en un seminario con profundidad, si ofendemos a todo el mundo con nuestras lenguas todo el tiempo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve nuestro ministerio? ¿Sí? Nuestra religión, si ofendemos, murmuramos, calumniamos o maltratamos a los hermanos, ¿de qué sirve? Por eso, en resumen, Santiago lo que parece decir en estos 2 primeros versículos es esto. Si encuentras a alguien que no tropiece habitualmente con sus palabras, ponelo a enseñar la palabra de Dios. Pero nunca, por favor, pongas a enseñar a alguien que peca con su lengua todo el tiempo y que no se arrepiente por ello, que no pide perdón por ello. ¿Entiendes? No pongas a enseñar a alguien que usa su lengua para murmurar, para calumniar o para exaltarse a sí mismo, o para mentir o engañar o para manipular. O nunca pongas a enseñar a alguien que no se prepara en las Escrituras, que no se toma en serio la predicación, porque al hacerlo lo estarás exponiendo a un juicio más severo y a salir avergonzado delante del Señor. Hermanos, tenemos la necesidad imperiosa de santificar nuestras lenguas en la iglesia. Primero, porque vamos a dar cuentas a Dios por ello. En segundo lugar, porque la lengua, hermanos, es poderosa para dirigir, marcar, guiar el rumbo de nuestras vidas. Lo que acaba de decir Santiago claramente es que controla su hablar, por así decirlo, controla toda su vida, ¿no? Bueno, este es el punto que vamos a enseñar ahora. Y para ilustrarlo, Santiago usa 2 ejemplos. Noten, verso 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ven, aquí se contrasta el gran tamaño, digamos, del cuerpo de los caballos con el pequeño freno o las pequeñas riendas, digamos, que se usan para dirigirlos. Pero ojo, a menos que esté controlado por este pequeño freno, el caballo no va a obedecer al jinete y este entonces no va a poder dirigirlo. ¿Sí? Así que si controlamos la boca, controlamos a todo el caballo. De la misma manera, en el plano espiritual, si controlamos la pequeña lengua, vamos a tener control sobre todas las áreas de nuestra vida. Perfecto. Verso 4 ahora. Pasamos del hipismo a la navegación. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de un lugar a otro, dice allí, ¿no? Por impetuosos vientos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Se contrasta ahora el gran tamaño de las embarcaciones, digamos, con el del pequeño timón que se usa para controlarlas. Qué interesante. Otra vez, ¿no? A menos que esté gobernado por el timón, el barco aquí referido podría ser arrastrado por estos impetuosos vientos hacia las rocas y hacia su inminente destrucción. Así que si controlamos el pequeño timón, digamos, controlamos al gran barco. De la misma manera, en el plano espiritual, si controlamos la pequeña lengua, controlaremos toda nuestra vida. ¿Se entiende? Ese es el punto. Así como el pequeño freno dirige a los grandes caballos y las grandes naves son dirigidas por un pequeñísimo timón, el que controla su pequeña lengua, su hablar, es capaz de dirigir o controlar todas las áreas de su vida, ¿entienden? De tener dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, fruto de la comunión con Dios en todas las áreas de su vida.
Podemos decir entonces que quien tiene el control del freno dirige al caballo, quien posee el control del timón dirige el rumbo del barco. Entonces quien controle su pequeña lengua podrá determinar el rumbo de su vida, para bien o para mal. Porque si mi lengua es controlada por el Espíritu Santo y las Escrituras, claro que sí, podré usarla para evangelizar personas y guiarlas a los pies de Cristo, para alentar al afligido, para aconsejar al confundido, para orar con el que lo necesite, para predicar la palabra, para alabar a Dios, claro que sí, pero si la que controla mi lengua es mi naturaleza caída, mi carne, bueno, entonces la voy a usar para mentir, para provocar peleas, para herir a los hermanos, para murmurar, ¿sí?, de la iglesia, para calumniar a los que no me caen bien, etcétera, etcétera. Decide. Entonces, hermano, hermana, ¿quién va a controlar tu lengua? Es un asunto vital. Santiago aplica este mismo principio ahora en el verso 5 y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, ¿ven? Pero se jacta de grandes cosas. Esa expresión que se traduce así también implica una comparación. Entonces el freno del caballo, referido anteriormente, el timón del barco y nuestras lenguas son elementos muy pequeños, pero que realizan funciones extremadamente importantes y grandes. Ese es el punto. Santiago lo que quiere decir en verso 5 es que el tema de la lengua no es un tema menor, porque aunque es pequeña y está escondida detrás de los labios, ¿sí?, la lengua hace alarde de provocar efectos muy, muy grandes. Y en efecto así es. La lengua puede inducir a los hombres a la violencia, o puede moverlos, no sé, a las acciones más amorosas. La lengua puede instruir al ignorante, puede alentar al abatido, puede consolar al sufriente y consolar al moribundo, no sé. O puede también aplastar el ánimo del hombre, o puede destruir reputaciones, o puede esparcir desconfianza y odio por todos lados y llevar naciones al borde de la guerra. Claro que sí, claro que sí. Tenemos la necesidad imperiosa, hermanos, imperiosa, de santificar nuestras lenguas, porque en primer lugar daremos a Dios cuenta de ello, en segundo lugar porque es poderosa para darle rumbo a nuestra existencia, a nuestras vidas, para bien o para mal, pero en tercer lugar, y esto es más grave, porque la lengua es poderosa para destruir vidas. Santiago ahora va a ofrecer quizás la descripción más fuerte en toda la Biblia acerca del poder destructivo de la lengua o del hablar humano. Noten verso 5, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es como que Santiago les dice, hey, miren esto, quiere llamar su atención, miren esto. Y otra vez, noten, algo pequeño, como el pequeño fuego aquí referido, afecta a algo grande, como el bosque referido aquí, que se incendia. Así que un incendio forestal siempre es producido por una pequeña chispa, fuego inicial, que generalmente es causada por el descuido de una persona. Bueno, con la lengua es igual, Una pequeña lengua sin control es capaz de arruinar grandes relaciones entre las personas, grandes ministerios, grandes iglesias, grandes matrimonios, amistades, tremendo. Por eso en el verso 6 Santiago dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! La conjunción y allí establece una relación entre este versículo y el anterior. Por si alguno tenía dudas, el pequeño fuego que encendió ese gran bosque, en el versículo anterior, es una referencia directa al carácter destructivo, dañino de tu lengua y de la mía. Tremendo. El fuego, hermanos, tiene la capacidad, o una capacidad asombrosa de propagarse. Asombroso. Si hay suficiente material inflamable y oxígeno para sostener la combustión, va a arder, indefinidamente.
Por ejemplo, el 8 de octubre de 1871, a las 20:30 horas, escuchen esto, una vaca pateó un farol de querosén en una granja y puso así en marcha el gran incendio de Chicago. Murieron 300 personas y más de 100.000 de ellas quedaron sin hogar. El fuego, hermanos, es tremendo, pero la lengua también es como la patada de esa vaca, ¿sí? Una palabra necia, ¿sí? Una palabra violenta, un chisme, uno solo, puede arruinar una iglesia, una familia, un matrimonio, un ministerio, una amistad, una relación laboral o educativa. Tremendo. Por eso en Proverbios 26-21 se nos enseña esto. El carbón para las brasas, es decir, el carbón mantiene encendidas las brasas. Perfecto. La leña para el fuego, es lo mismo, la leña mantiene encendido el fuego. Genial. Miren la conclusión. El hombre chismoso para encender contienda. Hermano, donde hay chisme y contiendas. El chisme, la persona chismosa dentro de la iglesia mantiene vivas las llamas de la división, del conflicto en la congregación. Alguien con una imaginación santificada escribió algo gracioso pero muy serio, es una adivinanza, ¿sí? Dice así: soy más mortífero que el proyectil de un cañón, destruyo hogares, quebranto corazones, arruino vidas, no me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de las personas que conozco. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y soy capaz de dejar en ellas marcas imborrables. ¿Quién soy? Respuesta: el chisme. El chisme. Necesitamos santificar la lengua. Santiago afirma que la lengua también es un mundo de maldad, dice allí. Ustedes saben que la palabra traducido mundo, según el contexto en el que aparece, puede adoptar uno de los siguientes dos significados. A, la tierra, el planeta, es decir, el mundo. O B, un orden o un sistema organizado, ¿sí?, de maldad. Bien, aquí claramente se usa para afirmar que el hablar humano, es decir, la lengua, ¿sí?, posee un sistema organizado para la maldad, para la destrucción, para el pecado. Porque ninguna parte del cuerpo humano, hermanos, tiene la potencialidad de causar tanto daño, tanta destrucción como la lengua. Los golpes de la lengua son más dañinos y demoran más en sanar que los que provienen de un puño cerrado. La lengua está puesta, dice Santiago, ante nuestros miembros, noten, y contamina todo el cuerpo. En este sentido, la lengua es como la levadura. Ustedes saben el refrán: un poco de levadura leuda toda la masa. Así, un poco de maldad que pueda salir de tu lengua o de la mía, ¿sí?, puede contaminar toda mi vida. Tremendo. O la tuya. ¿Puede la lengua contaminar el cuerpo? ¿Hay relación entre eso? Claramente que sí. Las palabras sensuales, por ejemplo, pueden llevar a una persona a cometer adulterio, ¿sí?, o a practicar la fornicación, la inmoralidad con su cuerpo. Ahí está la relación. Una palabra áspera puede hacer subir el furor, como dice Proverbios, y puede llevarnos a la violencia física. Palabras de acoso psicológico, como hoy decimos, bullying, pueden llevar a una persona a tener conductas autodestructivas, lastimar su propio cuerpo, volcarse a la anorexia o a la bulimia o a las drogas o al alcohol solo para ser aceptada por sus detractores. Claro que sí, la lengua contamina el cuerpo. Santiago avanza un poco más, dice: la lengua inflama la rueda de la creación. La Biblia de las Américas
traduce esa expresión de esta manera: el curso de nuestra vida. Es decir, la lengua inflama el curso de nuestra vida. O como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, incendia toda la vida. O como decimos nosotros, la lengua nos complica toda la vida, el curso de la vida, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacer hasta el morir. En gran parte, hermanos, el mundo es lo que es por causa de la lengua. Vivimos como vivimos, entre otras razones, por causa de la lengua. Las palabras que se dicen, hermanos, hacen que toda la vida de las personas se caracterice, no sé, por pecados como la ira, los pleitos, las griterías, las maledicencias, las blasfemias, la violencia, los conflictos interpersonales, las divisiones, las demandas judiciales, los abusos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene el combustible, vamos a decirlo así, que mantiene este motor perverso de la lengua en marcha, ¿sí?, aplastando vidas a medida que avanza? ¿De dónde viene? Santiago dice que, por así decirlo, la nafta, ¿sí?, de la lengua está en el infierno, proviene del infierno. Dice, es inflamada, dice el texto, por el infierno, ¿entienden? Significa que el mismo diablo, acá representado por el infierno, es decir, su lugar de tormento eterno, echa nafta al fuego destructivo, pecaminoso, horrible del hablar humano. Esto significa que la lengua del hombre y del creyente en la iglesia también es el arma favorita de Satanás y de sus ángeles para corromper, destruir, dividir. Tremendo, hermano. Imagina este cuadro. Mira, estás en un bosque acampando con tu familia, ¿sí? Hay silencio. Es de noche, comienza a hacer frío, pero claro, te rodean carteles que dicen prohibido encender fuego, prohibido hacer fogatas. Pero claro, vos sentís frío. Tus hijos te empiezan a pedir, papá, por favor, tengo frío. Pero vos te abstenés, digamos, de encender el fuego porque sabés que el peligro de incendio es muy, muy grande, ¿no? Bueno, estos versículos que acabamos de leer son como esos carteles que nos dicen prohibido usar mal la lengua en la iglesia, prohibido mentir, prohibido murmurar, prohibido chismear, prohibido agredir, prohibido manipular, prohibido ofender, etcétera, etcétera. Y uno debe abstenerse por temor de Dios de hacerlo, porque el riesgo, el impacto para destruir es muy grande. Hermano, muy, muy grande. Así que necesitamos santificar nuestras lenguas en la iglesia, porque la lengua tiene un poder para destruir vidas, tremendo. También ahora veremos en los versos 7 y 8, porque la lengua es muy difícil de dominar, imposible de dominar en realidad nuestras fuerzas. Claro, porque uno lee estas cosas y llega a este momento, a esta altura del párrafo y se pregunta, bueno, si la lengua es todo el problema, ¿por qué no la controlamos y listo? Ya está. Nos callamos la boca, ya está. Bueno, Santiago va a explicar por qué no es tan fácil. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago está aseverando aquí que la naturaleza humana ha sido capaz de controlar, domar la naturaleza animal. Perfecto. Prueba de esto quizás es que durante siglos uno de los atractivos más grandes que ofrecían los circos era ver a su domador relacionándose con su fiera, con un león, un tigre, lo que sea. Bueno, sí, es verdad. Verso 8. Pero acá viene la paradoja. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, hermanos. La conjunción pero, ustedes saben, esta vez establece un contraste así tremendo, llamativo. La naturaleza humana pudo domar la naturaleza animal, verso 7, pero, verso 8, no puede domar su propia naturaleza pecaminosa, que se traduce en palabras.
Tremendo, la lengua es rebelde, es irrefrenable, salvaje, incorregible, se resiste a todo esfuerzo, ¿sí?, por controlarla o por domarla a través de la oración, las escrituras y la comunión con el Señor. Tremendo. Santiago está afirmando la incapacidad de la naturaleza humana para dominar, gobernar o domar sus palabras. Tremendo. Dice, ningún hombre puede hacerlo. Wow. Esto implica que ningún hombre, haciendo uso de su propia fuerza, será capaz de subyugar el poder destructivo de su lengua. Quizás lo haga en forma ocasional, se cuide un poco por momentos, pero nunca en forma perfecta. El verso anterior dice que la vida, la existencia del hombre, de que nace hasta que muere, se caracteriza por los problemas en los cuales la lengua los mete. Así que necesitamos desesperadamente ayuda externa. Es consciente justamente de este peligro que David oró en el Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Necesitamos ayuda extra. Noten, Santiago tiene 2 calificativos más en cuanto a la lengua que mencionar. Dice, es un mal que no puede ser refrenado. Wow, el problema aquí es que se trata de un mal que no puede ser refrenado. No solo es mala, sino que es incontrolable, ¿entienden? Ese es el punto. No solo es destructiva, sino indomable. Pensemos, un virus como el COVID-19 ya en sí, por sí mismo, es peligroso para la sociedad. Pero si está fuera del control de la medicina, es mucho más destructivo, mucho más letal, va a afectar mayor cantidad de vidas. Así nuestra lengua también en sí misma es peligrosa, pero al ser indomable, ¿sí?, e incontrolable, al no estar sujeta al control del Espíritu Santo, es doblemente destructiva, es un peligro. Esta fiera malvada, llamada lengua, lucha ferozmente contra las limitaciones del cautiverio religioso o moral que la encierra. Y cuando logra salir de esa jaula, digamos, hiere, destruye, provoca daños que a veces, créanme, hermanos, son irreparables, tanto en las iglesias como en los hogares. Son irreparables, es tremendo. Santiago tiene algo más todavía que decir sobre la lengua. Dice que ella está llena de veneno mortal. Esto es tremendo. Como el veneno de la serpiente, ¿no? La lengua está cargada de toxinas que matan. La toxina del odio, del chisme, de la murmuración, que son suficientes, créanme, para matar el gozo, la paz, el amor, la santidad, la pasión por el ministerio, por las misiones, por la oración, la búsqueda de Dios, etcétera, de toda una congregación. Es notable, se puede hasta percibir en el ambiente, cuando en una iglesia, ¿sí?, la lengua no está bajo el control del Espíritu Santo, porque allí no hay amor, allí no hay amor. Allí no hay afecto, allí no hay sonrisas, allí no hay gracia, allí no hay misericordia, allí hay reclamo, juicio, maltrato, enojos. Es horrible. ¿Cuántas veces alguna lengua ha inyectado un poco de veneno en una conversación así, familiar, si querés, o no sé, entre amigos de la iglesia, solo para ver cómo este se fue extendiendo, ¿no?, de a poquito, hasta llegar a arruinar, a matar la reputación de un siervo, de una sierva de Dios o de una persona del Señor. Créanme, en 22 años de ministerio pastoral he visto cómo las lenguas venenosas han lastimado y herido a pastores amigos, han enfrentado a los cónyuges, han dividido, herido, lastimado seriamente a iglesias hermosas. Sí, hermanos, necesitamos santificar la lengua en la iglesia. Claro que sí, totalmente, hermanos. Porque recordemos, vamos a dar cuentas a Dios por eso.
porque es poderosa la lengua para dirigir el rumbo de nuestras vidas, porque es poderosa también para destruir vidas, porque es muy difícil de dominar e imposible de hacerlo en nuestras fuerzas. Y en último lugar, porque es propensa a la hipocresía, versos 9 al 12. Dice Santiago, con ella, es decir, con la lengua, bendecimos al Dios Padre. Perfecto. Y con ella, es decir, con la misma lengua es la idea, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago señala esa triste paradoja que se ve en las iglesias de Cristo. La misma lengua que por un lado es instrumento de alabanza a Dios, porque para eso fue creada, ¿no? Redimida. Por el otro, se usa para maldecir a los hombres. Como la lengua de la serpiente, ¿vieron? Que si se divide, digamos, en dos puntas, bueno, así nuestro hablar parece adoptar dos direcciones diametralmente opuestas. Adoración a Dios, maldición a los hombres. Tremendo. En Romanos 12:14 se nos prohíbe maldecir aún a nuestros enemigos. Imagínense, maldecir a los hermanos que no nos caen bien. Maldecir es desear el mal allí. Es ese deseo de que al otro le vaya mal y que se expresa en palabras. Tremendo, tremendo. Y ese es el punto, que hablar bien de Dios, digamos, ¿no? Bendecir. Y al mismo tiempo y con la misma boca maldecir o desearle el mal a los hermanos es inconsistente con la ética bíblica, con la santidad divina. Por eso en verso 10 agrega, de una misma boca proceden bendición y maldición, dice Santiago. No, hermanos míos, esto no debe ser así, no debe ser así. Estos hermanos querían ser maestros de la palabra de Dios, ¿lo recuerdan? Capítulo 3, verso 1. Pero en 4:11 leímos que a la vez murmuraban de sus hermanos, se juzgaban unos a los otros. ¿Cómo puede ser esto? Por un lado querían enseñar la palabra de Dios y como vimos en capítulo 3, verso 14, por el otro tenían celos, amargura en sus corazones contra los hermanos. Bueno, así somos. Cantamos alabanzas en la congregación, pero tenemos envidia y amargura contra los hermanos en el corazón. Tremendo. No puede ser esto, dice Santiago así. Oramos en la iglesia y bendecimos a Dios. Pero murmuramos de los hermanos y los juzgamos quizás, los condenamos en una conversación, no sé. Para Dios es completamente un acto de hipocresía, de doblez, de duplicidad. Horrible. Horrible. Es inconsistente cantar himnos de alabanza a Dios en la iglesia y pelear o discutir con la familia de regreso a casa, después de la iglesia. Es una cosa tremenda. Así que, hermanos, recuerden que el disparador de toda esta charla sobre la lengua fue que había hermanos no calificados espiritualmente que querían ser maestros. Así que no se dejen engañar. Un maestro de las Escrituras que usa mal su lengua, pero a la vez dice ser un hombre espiritual, es un mentiroso, por erudito o estudioso que sea. Una persona que dice ser espiritual, pero que a la vez vive ofendiendo a los demás, es un fraude. No le creas nada, su posición de liderazgo es inadecuada. Es un error que esté allí. Es un error que esté allí. Y si no se arrepiente de su pecado, debería salir de allí. ¿Ven? Ahora Santiago termina este párrafo, versos 11 y 12, reforzando este argumento contra esta, digamos, duplicidad al hablar, con preguntas retóricas que exigen claramente un no como respuesta. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es no. Sería inconcebible, ilógico que un manantial produjese agua salada y potable a la vez, o dulce a la vez. Verso 2. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Otra vez, la respuesta es no. La higuera no va a producir aceitunas, ni tampoco la vid va a producir higos.
Es obvio esto, ¿no? Bueno, el énfasis aquí es mostrar que cada vida, digamos, se reproduce según su especie y que cada cosa reproduce según su fuente, ¿verdad? Así funciona la naturaleza que Dios creó. De la misma manera, hermanos, en el plano espiritual, nosotros reproducimos palabras según la especie, ¿sí? O fuente de nuestro mundo interior que tenemos. Nuestra boca reproduce la realidad que está escondida en el corazón. Ese es el punto. Si la boca critica, es porque el corazón está lleno de críticas, ¿entienden? Si la boca se queja, es porque en el corazón, oculto allí en el silencio y en el secreto, hay ingratitud. Si la boca condena, es porque en el corazón no hay misericordia ni gracia. ¿Bien? Si la boca no perdona, es porque el corazón quizás está lleno de resentimiento y de amargura. Y eso es lo que Santiago quiere decir, hermanos. El problema más grande, podemos pensar, no es la lengua entonces, sino el corazón. En Mateo capítulo 15, verso 18 al 19, Jesús dijo lo siguiente: lo que sale de la boca, ¿ven? Del corazón sale, más profundo, ¿sí? Su origen. Y esto, dice Jesús, es lo que contamina al hombre. Escuchen esto, porque del corazón salen, es decir, a través de la boca también, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tremendo, la lengua es el vehículo, digamos, que saca a la luz todos estos pecados ocultos que están allí en el corazón. Ese es el punto de Jesús. Podemos decir que la lengua entonces es la madre de los homicidios, de los adulterios, de la inmoralidad, de los hurtos, de los falsos testimonios, de las blasfemias, del chisme, y podemos agregar de las divisiones, de las guerras y peleas entre hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente el problema más grande para solucionar no es el de la pronunciación, sino el del corazón. Corazón. Por eso, hermanos, es muy importante, y lo digo con humildad y temor de Dios, créanme, que quienes hablan mal de sus hermanos todo el tiempo deben preguntarse si realmente han nacido de nuevo, si realmente son creyentes, o será que lo que sale de sus labios, identifica al único corazón caído que tienen. 1 Juan 2:9 dice, el que dice, ahí está, que está en luz, que tiene comunión con Dios, digamos, y aborrece a su hermano a la vez, está todavía en tinieblas, dice. Esto es tremendo versículo, porque significa que alguien puede enseñar la Biblia en la iglesia. Ese fue el disparador, ¿no?, de todo este párrafo. O puede cantar alabanzas, no sé, o puede tocar instrumentos, orar en público usando palabras teológicas grandilocuentes. Pero si no ama a su hermano, a sus hermanos, y eso se traduce en que todo el tiempo está murmurando de ellos, en que los está condenando, los está difamando, los está calumniando, parece como que quiere dividirlos, los enfrenta con sus comentarios, se amarga y resiente con ellos, no pide nunca perdón por lo que hace, tampoco perdona. Bueno, esa persona quizás no sea del Señor, no sea salva. Es evangélica, puede estar en una lista de membresía de la iglesia, aún en un ministerio en la iglesia, puede estar dentro de un matrimonio con un creyente y quizás no sea convertida. Y créanme, eso me aterra. Pero saben, solo a manera de reflexión final, para complicar
aún más las cosas, ¿no? Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. También dijo que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¿Por qué puedo decir algo así? Porque de la abundancia del corazón, recuerden, es que habla la boca. Vamos a ser juzgados sobre la base no solo de las obras que hemos hecho, sino de las palabras que hemos dicho. Y uno se pregunta a la luz de eso, y entonces somos todos culpables, estamos todos perdidos. ¿Quién puede aspirar a ser declarado inocente delante de Dios en el juicio final? Nadie. Nadie. Pero es por eso que las palabras de Santiago, capítulo 2, verso 13, cobran una importancia radical y tan preciosa en nuestras vidas. Dice, al final, la misericordia triunfa sobre el juicio, hermanos. Porque aunque merecemos ira y condenación por haber violado la ley de Dios con nuestras palabras, Dios tuvo misericordia de nosotros y decidió crucificar a su Hijo en nuestro lugar. Porque aunque Él vivió una vida limpia, perfecta, pura, sin pecado, sin embargo fue crucificado como si fuera el peor de los pecadores. Pero la Biblia dice que Él murió, Cristo murió en nuestro lugar, que Él fue herido, pero por nuestras rebeliones, que Él fue molido, claro que sí, pero por nuestros pecados. Que Dios Padre quiso cargar en Él y castigar en Él los pecados de todos nosotros. Pero la Biblia también afirma que al tercer día Cristo fue resucitado de entre los muertos y de esa manera quedó vindicada su justicia delante de toda su creación. La Biblia dice que hoy está sentado a la diestra de Dios. La Biblia dice que prometió volver, que pronto va a volver a buscar a su pueblo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por sus pecados, por sus obras, por sus palabras, pero en su amor y misericordia infinitas manda a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de sus caminos de pecado a Dios y crean que en la cruz estaba Jesús siendo castigado en lugar de ellos. Y decidan ser sus discípulos, sus seguidores para siempre. En su justicia Dios debe condenarnos. Claro que sí, hemos quebrantado la ley con nuestras palabras todo el tiempo, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, pero en su gran misericordia, decidió condenar a Cristo en nuestro lugar. Hermanos, las palabras, el problema de la lengua es más profundo, que es un tema de pronunciación. Recuerden, es un problema de corazón. No podemos dominarlo por nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Este es un llamado tremendo, ¿sí? A ser hombres y mujeres que cultivan sus almas delante de Dios todos los días, mediante la oración, las Escrituras, para que el Espíritu Santo pueda inyectar en nosotros su fruto, que incluye el dominio propio de lo que hacemos y de lo que decimos. Nunca, jamás vas a poder dominar tu lengua, hermano, en tus fuerzas. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, bendice tu palabra, Señor, predicada, por favor. Trata con nosotros. Como oraba el salmista, pon guarda, vigila, es la idea, nuestros labios, nuestra boca, Señor, por favor. Oh Jehová. Danos un corazón recto. Ayúdanos a tomarnos en serio el cultivarlo todos los días, de manera que nuestros afectos espirituales crezcan, de manera que tu Espíritu Santo, Señor, nos controle, nos llene y nos capacite, Señor, por favor, para tener victoria sobre un mal que para nosotros es incontrolable y que tanto daño ha hecho, hace y probablemente hará, Señor, a tu amada iglesia, a nuestras familias cristianas, a nuestras amistades, a nuestros equipos ministeriales. Por favor, convéncenos de la necesidad imperiosa que tenemos de santificar en el poder del Espíritu nuestras lenguas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, amados.